Muy buenas tardes, me da gusto que el día de hoy podamos reunirnos de nuevo para poder compartir la palabra de Dios y poder tomar un tiempo y escudriñar algunas cosas que son importantes para nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Cada vez que tomo tiempo para poder transmitir, quiero hacer una oración antes de comenzar. Creo que es muy importante para que todo lo que se diga pueda ser de edificación para tu vida y también para la mía. ¿Por qué no me acompañas en este momento y le entregamos al Señor estos minutos que vamos a pasar juntos? Dios, te doy gracias porque me da la oportunidad de poder reunirme en este día con mis hermanos, Señor, en el Espíritu. Si bien corporalmente no podemos estar juntos, estamos en la unidad de tu Espíritu Santo y eso es lo más importante, Dios. Te pido que en este momento puedas abrir nuestro entendimiento, que nuestro corazón esté en la posición correcta para recibir tu palabra, Señor, y que nos des luz para poder captar lo que nos quieres hablar a través de las Escrituras. Te doy gracias de antemano por aquellos que están tomándose este tiempo de compartir juntamente con nosotros y sabemos que habrá fruto que permanezca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar ese día, estaba meditando en una escritura y está en la epístola de Pedro, la primera de Pedro, capítulo 2, 21, y dice así. Vamos a leer palabra de Dios en esta tarde. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Creo que todos los que servimos a Dios hemos entendido que hay un llamado para cada uno de nosotros. Hay un sinnúmero de versículos en la palabra que hace mención de lo que produce en nosotros el ser llamados. Pero en este pasaje particularmente nos da la pauta para que el ejemplo de nuestro llamado sea el Señor Jesús. Y algo que toqué brevemente el día domingo era que los hijos de Dios debemos ser la clase de personas que cada mañana cuando nos levantamos tenemos una actitud ofensiva en contra del reino de las tinieblas. Quiero sentar bien claro este fundamento. Estamos en un tiempo en donde como hijos de Dios no podemos tomar o tener una actitud pasiva en vista de todo lo que está sucediendo. Este es el momento cuando nosotros como hijos de Dios debemos de tener muy en claro que tenemos toda la armadura de Dios para poder estar en medio de una lucha espiritual. No tenemos lucha contra sangre ni carne. No tenemos lucha contra un político, contra una persona en particular. Estamos luchando en medio de un terreno en donde se nos ha llamado a ser luz. Si tú ves y analizas cada una de las acciones del Señor Jesús, Él tenía una agenda muy clara. No era una agenda política, no era una agenda para hacer a la gente rica, no era una agenda para derribar el sistema político en el cual Él se desenvolvía. Era la agenda de venir a establecer el reino de Dios. Tengamos en mente una cosa: en este mundo, el Dios de este siglo es el que tiene el mundo pies arriba. No es Dios. Entendamos eso. Este no es el cielo. Por eso estamos experimentando y viendo todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Amados, este no es el cielo. Por eso nosotros pedimos cuando oramos: Señor, venga tu reino. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos tiene que venir a través de nosotros y en nuestro entorno crear un lugar en donde obedecemos y estamos sujetos a la voluntad de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. El apóstol Pedro, en este pasaje que leímos, claramente nos dice que sigamos las pisadas de Jesús. Una de las cosas que Jesús hacía ofensivamente era de que en cada circunstancia que Él se encontraba, Él utilizaba la palabra de Dios como un arma para poder hacer que el reino de las tinieblas y que la tiniebla misma retrocediera. No hubo una situación
No hubo un milagro que Jesús no hiciera en el cual tenía una base fundamentada en lo que era la palabra de Dios. Esta mañana estaba leyendo el Salmo 107 y leía varios versículos que me recordaban episodios o pequeños bocetos de la vida del Señor Jesús. Y si tienes tiempo, corre y trae tu Biblia, saca tu celular, pero quiero que vayas al Salmo 107 porque voy a brevemente tocar algunos versículos que van a darnos o a traer a memoria algunos momentos en los cuales Jesús probablemente, y estoy aquí utilizando mi imaginación, es normal, yo te propongo que cuando lees la palabra de Dios, que tú puedas tener una imaginación amplia, decir, Dios, podría ser ese el caso. Yo leía mi Biblia esta mañana, el Salmo 107, y mi imaginación comenzó a correr. Señor, quizás te referías a este pasaje cuando... Ahorita te lo voy a explicar. Pero corre por tu Biblia y vamos a ir al capítulo 107 o al Salmo 107. Y dice este versículo, voy a comenzar con el Salmo 107, versículo 4, dice, algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar, con hambre y con sed, estaban a punto de morir. Me voy a brincar ahora al versículo 9 y dice, pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. ¿Recuerdas aquel pasaje en el Evangelio de Juan, si no mal recuerdo, es Juan 7, donde dice Jesús que se paró en medio de la gran fiesta y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva? Probablemente Jesús estaba recordando el pasaje del Salmo 107, donde dice que había gente con hambre y con sed. ¿Recuerdas aquel pasaje donde dice que yo soy el pan de vida? Dice aquí que en el versículo 9, Él satisface al sediento. ¿Te puedes imaginar la sed y el hambre espiritual que había en aquel tiempo en Palestina? Y que Jesús se parara con tal autoridad y pudiera enseñar y decir, yo soy el agua, yo soy el pan de vida. Probablemente el Señor Jesús estaba haciendo memoria de pasajes que él había estudiado durante su infancia. Y mira el versículo 10, dice, algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Una versión distinta, creo que la Reina Valera dice, algunos estaban en oscuridad y en sombra de muerte. ¿Recuerdas el pasaje de Salmo 23? Y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Cada uno de esos pasajes tiene cierta resonancia con otro pasaje, con otra porción de la palabra de Dios que reconforta nuestra alma cuando sentimos que estamos pasando por un tiempo difícil. Pero quiero que volvamos a releer el versículo 10, porque la segunda parte hace mención de algo que estamos viendo en mucha gente el día de hoy. Dice, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Esas cadenas que la gente está experimentando el día de hoy no son cadenas probablemente físicas, pero son cadenas en el área emocional, cadenas en las adicciones, cadenas quizá con algún tipo de limitación, con algún tipo de resentimiento o falta de perdón. Y todo eso trae una insatisfacción al alma que te deja sediento y con hambre. Pero luego en el versículo 14 del mismo Salmo 107 dice, los sacó. Porque dice, el 10 dice, algunos estaban en oscuridad. Pero ahora el versículo 14 dice, los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra, o de la sombra de la muerte. Dice, les rompió las cadenas. Te voy a proponer algo que consideres en esta tarde. Un esclavo no puede romper sus propias cadenas. Alguien tiene que venir a libertarlos. ¿Recuerdas que Jesús un día dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres? Si algo que es necesario para romper estas cadenas
es conocer la verdad. Y déjame conectar ese pasaje con aquella ocasión en que Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Había momentos en los cuales Jesús hablaba de tal manera que podía conectar todas estas eslabones de la Escritura, que aquel que oía con oídos sintonizados con la frecuencia de su espíritu podía decir, este es el Hijo de Dios. Esta es la respuesta al dilema de la insatisfacción humana. Seguimos leyendo. El versículo 19 dice, socorro, Señor. Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Y el versículo 20, si tienes tu pluma a la mano, quiero que circules, subrayes o hagas notas, porque dice el versículo 20, envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Te voy a invitar a que corras conmigo a Mateo capítulo 8 y versículo 8, porque hay un pasaje que específicamente hace que Jesús recuerde este versículo. Mateo capítulo 8 y versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Escucha, tan solo pronuncia la palabra de donde estás y mi siervo se sanará. Tal fue la fe de aquel hombre que Jesús dijo, no he visto tal fe en ninguno de estos lugares. Ese pasaje de Mateo 8 está directamente conectado con Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y lo sanó. El Hijo de Dios, el Verbo mismo, envió una palabra de sanidad para que aquel hombre fuera sanado. Amado, hay situaciones en las cuales tú no puedes estar con la gente que necesita sanidad, pero tú puedes ponerte en la brecha, hacer caso de la palabra de Dios y lanzar una palabra, mi amado, que va a cambiar la situación, que va a traer sanidad a la enfermedad. Te voy a leer otro pasaje que me hizo recordar al Señor Jesús. Dice el versículo 28. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Mira el siguiente versículo, el 29. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. ¿Qué tiene que ver eso? Allí mismo, Mateo capítulo 8 y versículo 26 dice de la siguiente manera. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Voy a leer de nuevo el versículo 29. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. ¿Te puedes dar cuenta? Estamos hablando prácticamente de la misma situación. Jesús tenía un versículo, tenía un pasaje de la palabra de Dios para cada situación en la cual tuviera una dificultad. No podemos, amado, vivir el resto de nuestra vida con una actitud pasiva, sin utilizar la palabra de Dios como nuestra arma para poder desplazar el reino de las tinieblas. Yo te invito a que en esta tarde tomes un tiempo y puedas releer todo el Salmo 107. Yo te garantizo que vas a encontrar ahí versículos que te van a hablar. Va a haber versículos en ese capítulo que te van a hablar acerca de Dios abriendo un río en medio de un lugar desierto. Vas a encontrar pasajes que se van a convertir para ti en un fundamento que te va a hacer entender que estás parado en tierra firme cuando estás fundamentado en la palabra de Dios. Yo te invito con todo mi amor a que le hagas caso a Dios, que le creas a Dios y que atrevas a vivir en el nivel en el cual Él nos ha dejado para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no oramos? Te damos gracias, Señor, en esta tarde porque podemos meditar en tu palabra brevemente, Señor.
pero podemos darnos cuenta que no hubo situación en la cual tú enfrentaras una dificultad sin que hicieras uso de la palabra. Y en este día, Señor, queremos tomar la misma iniciativa y tener el mismo tesón, Dios, por tu palabra. Queremos atesorar cada uno, Señor, de tus consejos, y cuando estemos en un momento de prueba, en un momento difícil, Dios, poder declarar tu palabra sobre esa realidad. Lo creemos, Padre, y lo vamos a vivir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y que tengas una feliz tarde. Hasta pronto.